Stein es una de las más grandes filósofas de inicios del siglo XX, quien surge del mundo judío, de su contexto familiar, filosófico, ateo, teológico, místico, así como de la incidencia de sus estudios en Breslau. Stein mantuvo un arduo trabajo en la búsqueda de la verdad desde diversos contextos como el psicológico, el filosófico y el teológico, que en un primer momento se nutrió de la fenomenología en la compañía y la asistencia de Edmund Husserl en Gotinga y Friburgo. Posteriormente, con la influencia del tomismo, a partir de la lectura de las cuestiones de la suma teológica, para ir concluyendo en la mística religiosa que se fue evidenciando reflexivamente en su devenir histórico, personal y comunitario, decantando en su conversión a la religión católica y su ingreso a la comunidad de los carmelitas en Espira, luego a Beurón, posteriormente a Münster, seguido a Colonia y por último a Aix. Para Edith Stein, la vivencia experiencial de la persona es un elemento sustancial en su filosofía, la cual se da a partir del análisis y asombro reflexivo desde lo que cree y vive, más allá de constructos teóricos que emanan de la perspectiva teológica, antropológica y pedagógica. Nace el día de la fiesta del Yom Kippur, el 12 de octubre de 1891, en la ciudad de Breslau, en el seno de una familia judía, de las familias judías que se encontraban a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Su familia, que aun cuando vivía condiciones de pobreza, practicaba la oración y la caridad con los más necesitados. Su bisabuelo era conocido como un cantor y director de rezos. Su bisabuela se caracterizaba por ser una mujer piadosa, practicante de su religión y respetuosa de las demás religiones. Su padre muere repentinamente en 1893 cuando Edith tenía 3 años y su madre asume los destinos de la familia y la hacienda. Su madre se caracterizó por ser una mujer de recto carácter, de sentido y preceptos morales intachables, y tuvo que adquirir grandes responsabilidades y habilidades para los negocios como el maderero, que era de herencia familiar. Stein era de temperamento y carácter fuerte. Le avergonzaba los estados de ánimo coléricos de los demás y la falta de dignidad de quienes se dejaban llevar por estos. En la infancia, Edith pierde la fe y vivencia la experiencia de la muerte con el suicidio del hermano menor de su padre. En su infancia decide obedecer fielmente a su madre y a su hermana Frieda cuando tenía comportamientos inadecuados para llegar al autodominio. El 12 de octubre de 1897 ingresa a la escuela, destacándose inmediatamente por su inteligencia precoz. Después de las clases de primaria asistió al curso de secundaria. El ambiente escolar y los continuos cambios curriculares en sus estudios la desanimaron tanto que cuando tenía 14 años y medio y debido a sus latentes preocupaciones por su manera de apreciar el mundo y considerando que no aprendía nada en la escuela, decide abandonarla. Su madre, ante esta decisión, le da el aval sin forzarla a que se quede. Viaja a Hamburgo en mayo de 1906 hasta marzo de 1907 para colaborarle a su hermana mayor Elsa en el cuidado y protección de sus sobrinos. Su cuñado era médico y trató a mujeres con sífilis debido a que sus esposos las habían contagiado. Esta circunstancia evidenciaba la discriminación que se vivía en torno a la mujer y llamó la atención de Edith permitiéndole la reflexión en torno al humanismo y el sentido de la vida, en tanto que consideraba que la misión del hombre en el mundo es para servir a los demás. Desde 1907 hasta 1911 regresa al colegio para terminar su bachillerato, en un ambiente sin Dios, dejando sus reflexiones anteriores sobre la fe religiosa y el sentido último de la existencia, para pasar a nuevos eventos reflexivos como la búsqueda de la verdad, lo cual la hizo tildar de firme carácter. Al terminar el bachillerato, aprueba brillantemente el examen de licenciatura de la escuela secundaria y se matricula en la Universidad de Breslavia en estudios alemanes, historia y psicología. Ingresa a la universidad a estudiar filosofía y psicología, apoyada por su madre, pese a las críticas de los demás familiares que querían que estudiara derecho. De la primera le llama la atención la asignatura de filosofía de la naturaleza impartida por Richard Honigswald, y de la segunda, donde era la única mujer matriculada, le llama la atención la asignatura de Introducción a la Psicología impartida por William Stern, quien escribió la obra filosófica Persona y Cosa y quien trabaja la psicología experimental a partir del método naturalista. Edith demuestra grandes habilidades para el estudio e inquietud por lo social, lo que le permitió participar crítica y exigente y activamente en el Trébol, la Asociación Femenina de Estudiantes, la Liga de la Reforma Escolar y el Grupo Pedagógico. En el Grupo Pedagógico acusaba altura en la reflexión filosófica.
En el grupo académico del profesor Stern conoció a Hans Bieberstein, Rose Gutmann, Lili Plateau, a su hermana Erna y a Hugo Herzem, fundador del grupo y hombre profundamente admirado por Stein. En sus estudios obtuvo la máxima nota para darle el aval como profesora de Historia, Filosofía y Germanística. La filóloga clásica de la Asociación Femenina de Estudiantes, Else Hels, le consigue trabajo en la sociedad académica, la cual es filial de la Asociación Humboldt, para desempeñarse como profesora de inglés, actividad que hace bastante bien y despierta el afecto de sus estudiantes. En 1912, Edith Stein conoce a Eduard Mentis, compañero en el estudio del alemán judío observante y de la ley. Estando en Gotinga, una tarde le escribe sobre sus inquietudes religiosas preguntándole sobre la idea que tenía de Dios, ante lo que Mentis le contestó que él era espíritu y esta respuesta no le agradó a Edith. Poco tiempo después, Mentis fallece de un problema en los pulmones y esta situación lleva a reflexionar a Edith sobre la muerte y el desapego a la vida y más precisamente cuando en un accidente en su casa una fuga de gas la dejó a ella y a su hermana sin sentido y al recuperar el sentido sintió que había tenido un primer contacto con la muerte y que hubiese deseado seguir en ese estado de descanso profundo. Cuando estaba tomando el seminario de psicología en 1992 en Breslau, tiene la oportunidad de conocer a Moskowitz y él le propone que lea a Husserl, filósofo y profesor de Gotinga, a partir del libro sobre las investigaciones lógicas que ha tenido tanta influencia en Gotinga que todo el mundo habla por doquier de los fenómenos. A partir de esta lectura, Edith se afianza como fenomenóloga en Breslau a tal punto que decide continuar sus estudios en Gotinga en 1913 al lado de su futuro maestro y director de su tesis doctoral, Hermann Husserl. Para Edith resultó más importante estar al lado de su maestro Husserl trabajando su tesis que presentar el examen de estado para obtener el permiso y poder ejercer como docente. Stein conoce a Max Scheler en Gotinga, de quien le llama la atención de manera significativa el libro El formalismo en la ética y la ética material de los valores, aun cuando comprende que entre Husserl y Scheler hay diferencias y más respecto al método fenomenológico. Scheler se convierte al catolicismo y esto permite que Edith no solamente se acerque a la lectura fenomenológica de Scheler, sino a unos nuevos paradigmas y fenómenos establecidos desde la fe católica, cosa que no podía obviar porque sus prejuicios racionalistas cayeron de manera súbita ante ella cuando apareció el mundo de la fe. Edith recibió tanta influencia de Scheler que varios de sus escritos pareciera que los hubiese copiado de él y más aún responden a feliz coincidencia en sus conclusiones, a tal punto que Scheler, al escribir su libro titulado Esencia y Formas de la Simpatía, acepta correcciones de la misma Edith. Husserl, al impartir el curso de Naturaleza y Espíritu, debatía en clase el concepto de empatía, sin aclarar su significado, pero sí comprendiendo que el mundo objetivo exterior experimenta intersubjetivamente. Stein considera que esta comprensión no es suficiente y por lo tanto se convierte en el inicio del trabajo de su tesis doctoral para comprender el problema sobre la empatía. Esta labor investigativa le implicó una serie de lecturas, interpretaciones y realización de múltiples escritos y anotaciones que la abrumaron hasta el punto que llegó a desear que un auto la atropellara. Edith decide volver a Breslau para ayudar a su madre porque ella se lo pidió. En Breslau ingresa nuevamente a la universidad, presenta un examen de griego y continúa con su trabajo doctoral sin descuidar su constante comunicación con Husserl, quien viajó a Moravia. Posteriormente, Edith regresa a Gotinga para verse con Reinach, quien la motiva para que continúe trabajando su tesis doctoral. Además, Reinach era admirado por su talante intelectual y especialmente porque manejaba y explicaba con propiedad la fenomenología.
Mientras tanto, trabajó como profesora en la escuela Victoria Schule, donde enseñó latín, historia, alemán y geografía, aún sin tener formación pedagógica, teniendo gran acogida entre sus estudiantes, lo cual le abrió camino para trabajar en el magisterio público como docente, para luego dedicarse a la actividad científica, que era su gran motivación. Al terminar su trabajo doctoral, lo envía a su maestro para que lo revise. Esto lo hace finalizando la Pascua, de tal forma que Husserl pueda tener tiempo en el verano para hacer las correcciones correspondientes. Cuando salió a vacaciones de julio, viajó a Friburgo, donde se encontró con Hans Lips, fenomenólogo de Gotinga, con quien luego viajó a Leipzig. En el camino, Lips le contó que Husserl había recibido el trabajo de Einstein, pero no le había sacado tiempo para leerlo. Estando en Frankfurt, se encontró con Pauline Reinach, quien un día, paseando juntas, ingresó a la catedral a orar. A Edith le llamó la atención que una señora ingresara a la catedral, se pusiera de rodillas y se dispusiera a orar en un día cualquiera diferente a los días oficiales para el culto, como pasa con los judíos o los protestantes, que solamente abren sus templos y sinagogas para los oficios religiosos. Este acontecimiento marcó a Edith como un momento profundo y privilegiado para su conversión. Entre tanto, Husserl emite su veredicto sobre la tesis de Edith, determinando que es un excelente trabajo listo para ser sustentado oralmente. La sustentación es programada para el 3 de agosto de 1916 y Edith viaja a Friburgo para este evento académico, al que Husserl le sentenció que iría a su ejecución. Sin embargo, los resultados fueron de la máxima calificación, es decir, summa cum laude, ante lo cual la esposa de Husserl le hace una corona de hiedra y margaritas en su honor. En 1914 es declarada la guerra, y esto genera en muchos sectores sociales alianzas y sentimientos de patria y de nación. Por lo tanto, para Edith es claro que su ser individual está profundamente ligado a la luz de la nación, del Estado, de la comunidad, a los otros, y esto le da verdadero sentido a su vida. La realidad inminente de la guerra obliga a suspender las clases y Edith vuelve a Breslau. Mientras tanto, su amigo Adolf Reinach, quien fuera la mano derecha de su maestro Husserl, se enfila en el ejército para ir a la guerra. Estas decisiones hacen que Edith también asuma el serio compromiso de militar políticamente en favor de los intereses propios de la nación y no sus intereses particulares. Es por eso que en 1914 ingresa a laborar al Hospital de Todos los Santos, ofreciendo sus servicios voluntarios en la Cruz Roja hasta que enfermó. En 1914 decide ingresar a Gotinga para continuar estudiando, y allí se encuentra con Roman Ingarden, fenomenólogo polaco, quien se vuelve su amigo y confidente. Estando en Gotinga, es nombrada como reemplazo de las profesoras Reinach y Nelly Courant, desempeñando el trabajo de orientadora profesional en el consultorio femenino, formación de la mujer, estudio de la mujer especial para estudiantes. Gotinga fue un gran referente de aprendizaje para Edith, puesto que le permitió acercarse al mundo de los creyentes religiosos y respetar su forma de vida. Se acercó a las iglesias protestantes, pero este escenario no satisfizo sus expectativas. Este trabajo la hace considerar como camarada de guerra, según Reinach, que muere en el campo de batalla. Una nueva situación que poco a poco toca su proceso de conversión y que llama profundamente la atención de Stein es la serenidad que transmite la viuda de Reinach. En 1917, al visitar a la viuda protestante Adolf Reinach, caído en la guerra, la encuentra tan serena que tiene la primera experiencia fuerte de un cristianismo vivido. Tiene su primer encuentro con la fuerza de la cruz. En medio de estas circunstancias, se le escribe a su amigo Kaufmann porque teme distanciarse de todo, especialmente de la fenomenología, y también le escribe a Hans Lips, quien se pone muy contento con las misivas de Edith, tanto por lo que le envía como por lo que le cuenta sobre el devenir de la guerra, la expectativa de la paz, así como su incidencia de la misma en su carácter personal. Terminada la conflagración y abdicando el emperador Guillermo II, el 8 de noviembre de 1918 se proclama la República de Weimar. Con estos resultados, Edith se presenta, se vincula e inicia un proceso de afiliación al Partido Demócrata Alemán, y como en la Constitución de 1919 se proclama de manera categórica la igualdad de derechos para los hombres y las mujeres, como es el caso del voto, este tema será uno de los estándares en sus conferencias. En 1930
Tanto el gobierno como la dirección de la nación alemana son ocupados por el nacionalsocialismo nazi, teniendo como finalidad implantar un nuevo orden en el cual dará lugar al racismo y la discriminación especialmente de los judíos. Ante esta realidad, Edith, con su sentido de participación ciudadana emanada de su conciencia histórica de rechazo, le escribe al Papa Pío XI para que se pronuncie y ayude a detener el inminente y real atropello del pueblo judío. Igualmente ofrece sus plegarias y su vida por quienes actúan como perseguidores y perseguidos, ya como Teresa Benedicta de la Cruz religiosa carmelita. Sin embargo, la salud de Husserl es precaria y más porque a él le ha afectado profundamente la muerte de su hijo, de tal manera que no quiere seguir escribiendo más libros. Ante esta realidad, Edith piensa que el maestro necesita de alguien que le ayude. Edith toma la decisión de ofrecerle a Husserl sus servicios como asistente y con el consentimiento de su esposa, a partir de octubre de 1916, se dedica a acompañarlo en su trabajo de investigación fenomenológica a partir de la redacción y transcripción de sus obras, especialmente Ideas 2 y 3. Para Edith, este trabajo de revisión de Ideas 2 no fue fácil dado que el maestro no leía sus correcciones y eso se lo hacía saber a sus amigos Roman Ingarden y Fritz Kaufmann, porque no quería que este trabajo se perdiera, anhelando que Husserl intercambie su parecer, ayude a ordenar sus manuscritos, le brinde su punto de vista, los mire y esto le hace reflexionar a Edith que no tiene las condiciones para trabajar, que está cansada y que no puede adelantar nada y decide retirarse del lado de su maestro en febrero de 1918, cosa que asiente Husserl. Edith lee nuevamente Ideas 2 y considera que Husserl se volvió idealista y eso le convence metafísicamente a Edith. Husserl no modificó nada del manuscrito de Ideas 2 que hizo Edith y al enfermar el maestro ella decide cuidarlo un tiempo porque lo considera el filósofo más importante, su gran maestro a quien luego la hermana Adelgundis lo cuida hasta la muerte. Todo el material manuscrito de Ideas 2 desde 1916 hasta 1918 estuvo en manos de Edith, quien lo transcribió, lo redactó y lo organizó. El 8 de junio de 1918, en la casa de Husserl, conoció a Heidegger, quien tenía algunas diferencias con el maestro y su eventual influencia en los estudiantes preocupaba a Edith, ante lo cual solicitó la ayuda de Kaufmann y Becker, fenomenólogos seguidores de Husserl, para que le dieran nuevos aires a la fenomenología. No obstante, Heidegger la recomienda con una carta el 6 de febrero de 1919 para que ejerza la docencia y la investigación en oposición a esa cátedra, dado que por ser mujer no le permitían. Esto no implica que Edith manifieste su contrariedad con Heidegger por tener una clara oposición a Husserl. La lección inaugural que presentó Heidegger tenía manifiestas diferencias con Husserl en sus planteamientos fenomenológicos y esto preocupó profundamente a Edith, porque se notaba que él había elaborado su propia versión, la cual plasmó en su libro Ser y Tiempo, y que seguramente opacaría a su maestro. Aun cuando los planteamientos de Heidegger influyen en Edith a la hora de escribir sus obras Acto y Potencia y Ser Finito y Ser Eterno, lo cierto es que ella no está tranquila con la posición contraria que mantiene Heidegger con respecto a Husserl. El 10 de octubre de 1918, Edith le escribe a su amigo Roman Ingarden que está decidida por abrazar el cristianismo como expresión de un renacer en su vida. Son múltiples los eventos que llevan a Edith a tomar esta decisión. Por una parte, el inesperado fallecimiento de su amigo Reinach y la forma como su esposa había aceptado esta realidad, con inmensa paz, esperanza y serenidad, lo cual definitivamente había tocado la existencia de Edith, convirtiéndose en un ejemplo de vida y vida cristiana a seguir en búsqueda de la felicidad, de la verdad donde la fe se expresa en el misterio de la cruz y el encuentro con lo divino y la fe opaca el entendimiento. Es una fe que no se la podrán arrebatar, una fe que nace del misterio de la cruz, del Redentor para vivir en la iglesia y que hace que la incredulidad de Edith se vaya al piso. Edith decidió pertenecer al Partido Democrático Alemán teniendo como firme intencionalidad lograr que las mujeres se convenzan de su derecho al voto, a puertas de la difícil realidad que se avecinaba con la guerra. En medio de estas circunstancias políticas, Edith comprende que en Dios se encuentra la paz y en este sentido la oración lleva a la verdad y no solamente por las propias fuerzas que emanan de la realidad humana y su carácter, sino porque Dios obra donando la fe en la cruz. Antes de entregarse a Dios, Edith tiene la experiencia vivencial de la noche espiritual con total calma, con profunda relajación, abandonada en Dios, en su voluntad, para luego comenzar
a colmarse de Dios y así desear ser bautizada y posteriormente abrazar la vida religiosa. Edith sigue normalmente presentando sus oposiciones en Gotinga, en Friburgo y en Kiev. No es una decisión tan fácil dado que su familia es judía y esto podría afectar especialmente a su madre y la consecuente expulsión de la familia. Sin embargo, la respuesta fue de respeto y aceptación. El 2 de febrero de 1923, en la fiesta de la Candelaria, recibe el sacramento de la confirmación de manos del señor obispo de la ciudad de Espira, quien estaba en su capilla privada. Para Edith, acercarse a Dios implica salir de sí para comunicar la vida de Dios. Como una manera de admiración y celebrar los 60 años de edad de su maestro, logra que le publiquen en el Anuario de Filosofía y de Investigación Fenomenológica el texto La aportación para una fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias del espíritu, a partir de dos ejercicios académicos, la causalidad psíquica y por otra parte el individuo y la comunidad. Posteriormente se acerca al estudio de Santo Tomás, teniendo como referente que la ciencia ha de estar al servicio de Dios. En este sentido, traduce cuestiones disputate de veritate y considera que el tomismo es importante para la fenomenología en la búsqueda de la verdad, y desde el tomismo la verdad es iluminada y logra la perfección por la gracia, dado que es un camino que se va haciendo desde la fe y la razón, el cual necesita de la voluntad del hombre, ya que ésta es conquistada por el amor de Dios. Para Edith hay un punto de encuentro entre Santo Tomás y Husserl, y es precisamente el análisis de las esencias de la abstracción y la intuición. Inician su planteamiento primero desde el mundo exterior para llegar al conocimiento del acto. Edith pretende conjugar los dos pensadores de tal forma que desde Santo Tomás el absoluto está en la fe y en Husserl en la inmanencia de la conciencia. Por lo tanto, para Edith, la creyente mirada infantil del espíritu humilde es la única que contempla la verdad eterna. Paralelamente brinda clases de historia y alemán a unas profesoras en la Academia Católica, lo cual le permite darse cuenta que en sus meditaciones lo religioso es la base fundamental de la vida, y al haber traducido la obra de Paul Newman se da cuenta mucho más de su razón de ser, que es la búsqueda de la verdad religiosa, de la fe revelada, del dogma, donde Cristo es el verdadero centro de su existencia, por lo cual es cuestionada dentro del círculo de los filósofos y más por su proceso de conversión a la vida religiosa, porque ha comprendido que su actividad intelectual es un verdadero apostolado, tanto que lo demás lo considera como pura fantasía. Para Edith, la familia es muy importante y es el escenario espacio-temporal para vivir el amor que traspasa toda realidad y frontera de lo material, así no sea aceptada del todo por ellos. En 1924, Edith publicó el texto que es la fenomenología. En 1925 publicó el estudio sobre el Estado en el Anuario de Filosofía y de Investigación Fenomenológica. En Espira, en 1926, se presentó como conferencista con el tema Verdad y Claridad en la Enseñanza y la Educación. En 1927 ingresa para formar parte de la Asociación de Profesores Católicos de Baviera. Desde 1928 dedicó parte de su vida a brindar conferencias sobre temas femeninos y lo correspondiente a la formación de la educación y religión católica de la juventud. En esta línea, en 1930 imparte conferencias sobre formación social, la Eucaristía, el intelecto, el etos propio de las profesiones y la formación de las mujeres. En 1931 brinda varias conferencias y entre ellas están las del misterio de la Navidad, el misterio de la encarnación y la humanidad. Otros temas que trató fueron los de la vocación de la mujer, el de Isabel de Turinga, así como el de la formación de una santa. Mientras tanto, en este año aprovecha para publicar la traducción que hizo de las cuestiones disputate de veritate
así como también publica en Breslau su texto Potencia y Acto, con el que quería ser docente en la universidad, pero no se lo permitieron. Igualmente empleó su escrito en un curso que dictó en Münster entre los años 1932 y 1933. Estando en Münster, ejerció como profesora del Instituto Alemán de Pedagogía Científica, fruto de la lectura y análisis tanto de Santo Tomás como de Husserl. En 1932 escribió su Confrontación. En Zúrich dictó 2 cursos en los que presentó 4 conferencias abordando el tema sobre la experiencia de vida cristiana de las mujeres. En este mismo año, en Tübingen, el mes de septiembre, participó en el Congreso Internacional Tomista, abanderado con el tema La fenomenología y sus relaciones con el tomismo. En este mismo lugar conoce al filósofo Jacques Maritain. Desde el gobierno nacionalsocialista se emite una orden el 1 de abril de 1933 en la que no se permite que los judíos ejerzan cargos públicos. Ante esta nueva norma, Edith viaja a Beurón, donde no podrá seguir laborando como profesora. Edith deposita su confianza en el padre Rafael Walzer para que dirija su alma. El padre es abad de Beurón. Esta situación y sus repercusiones llevaron a que se cuestionara sobre la posibilidad de trabajar en pro de los judíos y en este orden acercarse al Papa, cosa que no lo logró de inmediatamente. Sin embargo, decidió escribirle una carta sobre lo que le deparaba la Iglesia católica en el mundo alemán. Considera que la Iglesia debe alzar su voz protestando y denunciando los abusos que se estaban ejecutando de parte del nacionalsocialismo hacia los judíos, y esto lo hace porque en sus venas lleva sangre judía, la sangre de sus ancestros. Edith critica la cosmovisión del nacionalsocialismo y su consecuente antisemitismo por ser un régimen dictatorial que atentaba contra la esencia y la dignidad del hombre más allá de lo racial y de lo religioso. Como una actitud reaccionaria ante esta realidad, Edith le escribió una carta al Papa Pío XI para invocar su ayuda para quienes sufren las inclemencias del régimen llamado cristiano que idolatra la raza aria alemana, especialmente con el pueblo judío. Pero no solamente fue una carta para pedir el apoyo del Papa, sino también para reclamar frente al silencio en el que se hallaba la Iglesia y que de alguna forma contradecía la voluntad de paz y reconciliación de su fundador. Fue toda una carta que denunciaba lo que sería el futuro para la Alemania católica. Edith, aun cuando se convirtió al cristianismo y sabiendo que cargaría con la cruz de Cristo, no dejó de preocuparse por el pueblo judío, y esta es una razón fundamental para escribir esta carta al Papa, para que rompa el silencio y se pronuncie. En su itinerario hacia la verdad y hallándose en el Carmelo de Colonia Lindenthal el Jueves Santo de 1933, Stein busca comprender cuál era el sentido de la cruz y si esta cruz la estaba cargando el pueblo judío. Era una pregunta y una situación compleja, sobre todo si no se asimilaba libremente, y para Edith era claro que venían tiempos difíciles para los judíos. Desde Münster, la presidenta de la Liga de Maestras Católicas se compromete a cuidar a Edith mientras que ella sigue trabajando en sus investigaciones. Mientras avanza en esos trabajos, Edith decide definitivamente ingresar al Carmelo, como fruto que cosecharía en su proceso de conversión luego de haber leído y meditado el libro de la vida de Santa Teresa en 1921 y luego de su bautismo en Año Nuevo de 1922. La fiesta que marcó su ingreso al Carmelo fue la de San Ludgero, el 30 de abril, porque ese día ingresó a la celebración y al salir de este encuentro religioso ya tenía claro lo que debía hacer y con total paz. Edith viajó a Breslau para tener su último encuentro con su familia en cabeza de su madre, y esto fue el 12 de octubre. Las dos fueron a la sinagoga y al día siguiente parte para Colonia en tren. Desde ese día, todas las semanas le escribe una carta a su madre, pero ella nunca le contestó. Solamente sabe de la vida de su madre porque su hermana Rosa le cuenta al respecto. Dado que Hitler alcanza el poder y comienza la discriminación racial, y debe abandonar la enseñanza. Es por eso que en ese mes de abril, durante la adoración del Santísimo Sacramento, experimenta la certeza de tener que cumplir su vocación al Carmelo
y por lo tanto ingresa el 14 de octubre al monasterio de Colonia. El 14 de abril de 1934, en la celebración que preside el obispo de Bebrón, comienza su nueva etapa tomando el hábito que la consagra como novicia y desposada con Cristo. Toma el hábito carmelita y recibe el nuevo nombre Teresa Benedicta de la Cruz. Al año siguiente, el 21 de abril, siendo Sor Teresa Benedicta de la Cruz, pronuncia sus votos temporales ante su priora. Al amanecer del día de Pascua, hace su profesión temporal. Para ella es muy importante el misterio de la cruz, y de esta manera comprender el camino que debe recorrer el pueblo de Dios y vivir su propio misterio de la cruz. Mientras toda esta realidad fluye, termina de escribir su obra Ser finito y ser eterno, que al comienzo tuvo como referencia ser un manuscrito sobre el acto y la potencia. En noviembre de 1935 recibe la orden del padre provincial de preparar la publicación de la obra Ser finito y ser eterno. El 14 de septiembre de 1936 muere su madre, y Edith considera que ella se convierte en su asistente de ahora en adelante. El 21 de abril de 1938 emite la profesión solemne o perpetua. El 27 del mismo mes, en Friburgo, muere su maestro Husserl. En este mismo año, el 9 de noviembre, tras la persecución de los judíos, Noche de Cristal, en todo el territorio alemán y la consecuente quema de las sinagogas, pidió refugiarse en el extranjero para no poner en peligro el monasterio de Colonia con su presencia, y el 31 de diciembre va al Carmelo de Esch, en Holanda. A Edith le correspondió vivir un momento histórico bastante complejo, dado que se avecinaba la guerra y los pronunciamientos de Hitler no se hacían esperar frente al exterminio de la raza judía, y esta situación implicó que Edith se desplazara hacia Esch. El 23 de marzo de 1939 se ofrece al Señor como víctima de expiación. El 9 de junio escribe el testamento espiritual destacando la aceptación que hace de la inminente muerte por las grandes intenciones de la obra, por la Iglesia, por su familia, por la comunidad del Carmelo, por la paz del mundo, por los vivos y por los difuntos, por los enemigos, y el 4 de agosto hizo su oferta al Sagrado Corazón de Jesús. Según Edith, la cruz la han de cargar los judíos en nombre de toda la humanidad, haciendo eco a las nuevas realidades que se iban construyendo, y ella sentía que debía participar de esta carga, como ofrenda al corazón de Jesús, teniendo como intención la paz y el nuevo orden del mundo, al que participarían muchos más, como su hermana Rosa, que también ingresa al Carmelo y convive con Edith en Esch. En 1941, acudiendo a las enseñanzas de Aristóteles, escribe el texto Caminos de conocimiento de Dios, y por otra parte, por orden de su superiora, escribe el libro La ciencia de la cruz, con motivo del cuarto centenario del natalicio de San Juan de la Cruz, e inspirándose en su mística y su doctrina, teniendo como referente metodológico la fenomenología. Sin embargo, la escritura del libro quedó interrumpido por eventos posteriores. En septiembre le comunicaron extraoficialmente que su hermano Paolo, su esposa y su hija Eva, así como su hermana Frida, fueron deportados hacia uno de los campos de concentración. Es evidente que esta aprehensión obedece en retaliación por la manifiesta protesta de los obispos de Holanda contra el programa. Quienes sobrevivieron al Holocausto y dan testimonio de la vida de Edith cuentan que la vieron pasar llevando el hábito de carmelita, con un aura de paz y dispuesta a servir a los demás en su viaje a la muerte inminente el 9 de agosto de 1942. Una muerte que consciente y espiritualmente hace y expresa como ofrenda a Dios en nombre de la humanidad, de los judíos y de la Iglesia, a la que pertenece como religiosa carmelita, en medio de la adversidad del Holocausto antes de ingresar a la cámara de gas. Edith se dedicó a consolar y brindarle paz a quienes se hallaban cerca de ella. En Colonia, el 1 de mayo de 1987, el Papa Peregrino San Juan Pablo II la beatifica, y en la audiencia general del 6 de mayo de este mismo año la considera una mujer bienaventurada en la majestuosidad de Dios
e invita a inclinarse ante ella como hija predilecta del pueblo de Israel, quien descubre en Cristo la razón de su fe y su tarea para con el pueblo de Dios. El mismo Papa, el 11 de octubre de 1998, la canoniza y la declara copatrona de Europa al lado de Santa Catalina de Siena y Santa Brígida. Es evidente que esta aprehensión obedece en retaliación por la manifiesta protesta de los obispos de Holanda contra el programa. Quienes sobrevivieron al Holocausto y dan testimonio de la vida de Edith cuentan que la vieron pasar llevando el hábito de carmelita, con un aura de paz y dispuesta a servir a los demás en su viaje a la muerte inminente el 9 de agosto de 1942. Una muerte que consciente y espiritualmente hace y expresa como ofrenda a Dios en nombre de la humanidad, de los judíos y de la Iglesia, a la que pertenece como religiosa carmelita, en medio de la adversidad del Holocausto antes de ingresar a la cámara de gas. Edith se dedicó a consolar y brindarle paz a quienes se hallaban cerca de ella. En Colonia, el 1 de mayo de 1987, el Papa Peregrino San Juan Pablo II la beatifica y en la audiencia general del 6 de mayo de este mismo año la considera una mujer bienaventurada en la majestuosidad de Dios e invita a inclinarse ante ella como hija predilecta del pueblo de Israel, quien descubre en Cristo la razón de su fe y su tarea para con el pueblo de Dios. El mismo Papa, el 11 de octubre de 1998, la canoniza y la declara copatrona de Europa al lado de Santa Catalina de Siena y Santa Brígida.